Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días a todos. Estoy muy contento de nuevo que me hayan invitado a predicar la palabra de nuestro Dios aquí con ustedes. Y hoy, desde que me invitaron, dije, agenda la fecha del 11 de septiembre, ese día te va a tocar a ti. Y me llegó a la mente pensar, dije, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? Y entonces escogí por la fecha, hoy 11 de septiembre del 2021, exactamente hace 20 años del suceso de las Torres Gemelas. Hoy es uno de los aniversarios, 11 de septiembre del 2001 fue. Entonces dije, bueno, como está esto, este aniversario, hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es profecía. No exactamente de las Torres Gemelas, pero vamos a hablar de un tema de profecía muy interesante. Más que todo sería un testimonio que vivimos, que yo en lo personal con mis hijos, con mi hija y mi esposa, vivimos días pasados que estuvimos llevando estudios bíblicos a unas familias. No quiero utilizar el término de otra denominación, simplemente estuvimos compartiendo este mensaje del estudios bíblicos. Entonces salen dudas y se me hizo tan interesante poder compartir esta duda porque pues vinieron a platicar, ahora sí, por ejemplo, no sé si les ha tocado que platicamos y luego dice, espéreme, yo no sé, pero le voy a traer a mi pastor. Y entonces el pastor viene y el pastor viene preparado y viene fuerte para platicar contigo. Y no es para pelear, sino para compartir, porque tenemos una base, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en base a esta experiencia, ese es el tema de esta mañana. Voy a pedirles que estén todos muy atentos, porque a lo mejor los revuelvo. A veces me dice, Gedel, no los vayas a revolver porque tú dices muchas cosas. Pero miren, para eso es lo bueno y lo bonito que va a quedar grabado este tema, para que el que no me entienda lo repita y lo vuelva a ver. Y si no, fíjense bien, yo siempre que vengo a esta iglesia la halago mucho, porque aquí hay mucha gente muy, muy preparada. Voy a decir algunos nombres, pero no quiero excluir a ninguno para que ninguno se me sienta, o sea, aquí hay muchos hermanos muy preparados. Entonces, si por ahí alguien no me entiende lo que digo, acérquense con el hermano Gedeael, con el hermano Correa, con la hermanita, con su esposo. Aquí hay mucha gente, los papás de Gedeael, que están muy preparados y van a poder enseñarles en caso de que haya algo que no se entienda de lo principio que voy a decir. Para abrir nuestro tema esta mañana, voy a invitarlos a que abran su Biblia en Hechos, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, versículo 3. Vamos a ver esta historia. ¿Por qué empiezo por aquí? Se va a poner, quiero decirles que hoy va a estar para mí en lo personal, está muy interesante el tema. Hechos, capítulo 22, versículo 23. ¿Sí? Alguien que me haga favor de... 22, 3. Hechos 22, 3. Perdón, hermanos. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, Sí. pero educado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Qué interesante. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Aquí está hablando Pablo cuando es presentado ante los miembros del concilio, pero del concilio judío. Y él se presenta de la siguiente manera, les dice, de cierto, o sea, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy soy todos vosotros. Pablo se presenta y les dice, yo soy judío celoso. Vamos a ver otros textos en ese mismo. Vamos a ver Romanos 11:1. Vamos a ver la presentación de Pablo. Romanos 11:1. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu ¿de qué? De Benjamín. Aquí nos va dando los datos de que era Pablo. Pablo era judío, de la descendencia de Benjamín, o sea, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya tenemos más datos de lo que era Pablo. ¿Por qué es importante saber?
porque les dice, fui criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Alguien recuerda? Gamaliel era un erudito, era un fariseo de los principales, de los que sabían más, que tenían reconocimiento. Entonces, él fue criado, a diferencia de los apóstoles que no tuvieron estudios. Pablo sí tuvo estudios porque fue criado. Vamos a ver por qué fue criado con ellos. Vamos a leer Filipenses 3, 5 y 6. Eso es una pequeña introducción para ver qué es lo que quiero decirles. Filipenses 3, versículos del 5 al 6. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley, irreprensible. ¿Por qué Pablo fue criado a los pies de Gamaliel? ¿Porque era qué? ¿Alguien lo notó? Fariseo. En el tiempo de Jesús había escribas y ¿qué? Fariseos. Pedro, ¿sí? Andrés, su hermano, ellos eran ¿qué? Pescadores. Eran personas normales, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, que fue después, él es fariseo de nacimiento, creado y bajo los preceptos de la ley y de las creencias fariseicas de ese momento. Sin embargo, Pablo es llevado ante el concilio, ante los fariseos, porque ¿qué? ¿Alguien recuerda? Si no, los invito a leer ese después en su casa, ese capítulo. Porque lo iban a matar, porque ya estaba predicando cosas que no eran de ¿quién? De los fariseos. Y él empieza con esta presentación hermosa, les dice, hermanos, enfrente de todo el concilio, porque estaba el sumo sacerdote también ahí, les dice, yo soy hebreo, y dice incluso que les habló en hebreo, o sea, ahí dice que usó la lengua en la que habló, dice, soy fariseo, criado en la ley y celoso, no he faltado a nada. Entonces lo que yo vengo a decirles no es una nueva doctrina, sino una doctrina que ustedes no han entendido. O sea, ¿quiénes? Los fariseos no habían entendido que que nuestro Señor Jesús era el Mesías. Ese era el caso de allá. Pero los grandes de la iglesia no habían comprendido eso. ¿Me entiende? Y esta mañana yo vengo a presentarme ante ustedes a decirles lo mismo. Mi nombre es Ildefonso Moya, nacido en la iglesia adventista y creado bajo la historia y los preceptos y los principios y las creencias y las normas de la iglesia adventista. Yo, ¿por qué digo esto? Porque he recibido comentarios de que soy jesuita, de que soy de Henry Knoll, de que soy, de quién sabe qué tantas sectas soy. Y no, hermanos, no soy de ninguno de esos. Soy de principios iguales que ustedes, a lo mejor hombre pecador que falla, pero esos principios tengo. Pero sí vengo a dar una clase hoy, como dijo la lectura bíblica, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender algo, por eso les decía que aquí hay muchas personas que saben mucho, que están dentro de las bases de la doctrina de nosotros como adventistas y de la doctrina que yo predico. Y vamos a verlo. Tengo por ahí una diapositiva, Gedeael, vamos a apuntar acá, perdón si les doy la espalda. Nuestra iglesia adventista surgió por un movimiento de una predicación de un hombre que se llamó, bueno, pero el más, o sea, de los más destacados, fue Guillermo Miller, que dijo que Dios venía, la segunda venida del Señor era en 1800, ¿qué? ¿Vamos bien? ¿En qué día, para ser exactos? El 22 de octubre, muy cerquitas. Tengo una diapositiva y si la puedes pasar, la bajé de una página de internet. Dice, entre 1831 y 1844, William Miller jugó un rol muy importante en lo que los historiadores llamaron el segundo despertar. Ahí sigue leyendo usted. Vamos a ver lo que dice aquí abajo. Más tarde, dice, Miller calculó que Jesucristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Esa fue la primera fecha que Miller dijo que venía el Señor Jesús. Aquí está, dice, más tarde se calculó la fecha en base al calendario ritual judío, que el 21 de marzo el 21 de marzo es el 22 de octubre
de 1844. Entonces, Guillermo Miller predicó y dijo que el Señor Jesús iba a venir el 21-22 de octubre de 1844. Él dijo que este día era la segunda venida, noten en esto, segunda venida del Señor. Ya sabemos la historia, vamos a dar un pequeño repaso. Este movimiento fue tan grande y tan poderoso que Guillermo Miller no predicó solamente en su iglesia, sino que abarcó todas las denominaciones. Aquí hay muchos hermanos que saben, ellos los van a poder guiar. Cuando pasa esto, fue tan importante, entonces, que Miller dijo, según las profecías bíblicas, para que el Señor venga, tiene que haber 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Esto tenía que pasar, y déjenme les digo, tiene que pasar sí o sí, no es si usted quiere o yo quiero. Eso tiene que pasar. Fíjense lo que pasó. Como Miller dijo que en 1844 venía el Señor Jesús, ¿dónde creen ustedes que terminan todos estos eventos? Vamos a verlo. Para eso me pone la siguiente diapositiva, Gedeel. Hice una búsqueda por Google. No es algo que yo les digo, vamos a buscarlo. Y aquí dice diagramas de los adventistas. ¿Sí? Utilicé la primera página que dice diagramas proféticos de Daniel Apocalipsis. Es una página, vamos a ver por qué nuestra religión, nuestra doctrina tiene mucha información muy buena, pero vamos a ver lo que dice. ¿Podemos ver la siguiente imagen, la que dice 3? La otra, por favor. Ahorita regresamos a esa. ¿Otra? Adelante. Es que tiene número 1, 2, 3, 4. Esa es la primera. ¿Va a ser la 3 o la 4? ¿La 3 o 4? Esa fue la primera. Dice 2300 días. ¿No viene? Ok, si no viene no hay problema. Miller descubrió que el Señor Jesús tenía que venir después de una profecía que era la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga que existe. ¿Sí? La siguiente diapositiva es antes de esa, por favor. Vamos a analizar esa, no hay problema. Otra, por favor. Esa quiero que veamos. Si se puede, güerito, la que dice los sellos, los 7 sellos. Si no tiene otra carpetita dentro, esas son las trompetas. ¿No viene? ¿Adentro de esa carpeta no hay otra carpeta? Bueno, vamos a continuar. Es diagramas de... los 7 sellos. Dentro de la carpeta hay otra carpetita, ¿no está? Ahí búsquenlo, dice diagramas también. Esos son los que venían de la página directa. Una disculpa, pero son cosas, estamos en vivo y así funciona. Miren, quiero que vean esta imagen. Así es como se enseña. Tenemos los 7 sellos, primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo sello. El primer sello del año 31 al 100, del 100 al 313, del 313, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que noten es, este mensaje originalmente decía que el séptimo sello, ¿verdad? Aquí estaba en 1844, porque el Señor iba a venir en ese año. Sin embargo, ya todos lo sabemos, no vino. Vino el gran chasco, vino un gran chasco, pero un gran chasco que fue una bendición porque de ahí surgió nuestra doctrina. Ahorita van a entender lo interesante que se vuelve esto. Cuando Miller
revisa que no vino el Señor Jesús, los corren de sus iglesias, crea la iglesia, o sea, se crea la doctrina adventista y muchas doctrinas más, ¿verdad? Y entonces dicen, primero tenemos que revisar en qué te equivocaste, ¿sí? Daniel 8:14. Vamos, eso es algo que está en nuestra doctrina, usted lo tiene que saber de memoria. Daniel 8:14. Primero tenemos que revisar qué fue tu error, Miller, en qué te equivocaste. Dice allí, ¿qué dice el versículo? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿qué? Purificado. Ah, dijo Miller, discúlpenme, no vino el Señor Jesús, el santuario iba a ser purificado. Y no vamos a entrar en nuestras creencias del santuario y todo eso. Entonces, esto de la segunda venida se eliminó. Y se dijo que ahora el santuario iba a ser purificado. Lo cual nos mandó a un detalle. De estar en el séptimo sello, ¿a qué sello nos mandó? Porque no vino Dios. Yo le hago una pregunta a usted, en su doctrina de usted, porque usted debe de conocerla. Por eso me paré igual que Pablo. ¿En qué sello estamos según el adventismo? ¿En qué sello estamos? ¿Alguien que me conteste? ¿En qué sello? Vamos a ver, ¿me pones de nuevo el diagrama GDL de los sellos? Aquí están las 2300 tardes y mañanas. Vean, noten ustedes cómo las 2300 tardes y mañanas terminan en 1844. Yo no miento. Eso están en las páginas donde usted puede leer. Vamos a ver los sellos. Vamos a ver lo que dice. El sexto sello es de 1755 hasta el fin. Aquí fue donde pasaron las últimas señales, el terremoto de Lisboa, el sol se oscurece y la caída de las estrellas. Yo les pregunto a ustedes como adventistas, ¿en qué sello estamos? No. Si estuviéramos en el séptimo, dice aquí, segunda venida del Señor Jesús. ¿Ya vino? No. Entonces, por eso, cuando Miller dio el mensaje, el séptimo sello se cumplía en 1844, pero ¿qué dijo? No se cumple. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen? Nos regresamos al sexto. Ok. ¿Qué creen que pasó en esto? Vamos a ver ahora el diagrama de las 7 trompetas, si me haces favor. Quiero que noten esto, porque esto creó un error, y no con nosotros, sino con denominaciones. Sin que yo les pregunte si el mensaje de 1844 era que tenía que ser la segunda venida, ¿cuándo creen que se cumplían las trompetas? ¿En qué año? ¿En qué año creen ustedes? Ese diagrama no es mío, pues veámoslos. Primera trompeta, 410, 428. Segunda trompeta, 451. Tercera, sí, 453. Séptima. No, noten. Ahora, fíjense algo que yo les voy a decir. Yo no quiero que ustedes vengan y me crean, ni vengo a contradecir una creencia, porque es algo muy interesante. Guillermo Miller se equivocó en algo, pero se corrigió. Los que no corrigieron fueron los hermanos que ya no estudiaron. Vamos a ver, ¿en qué año se cumplió la séptima trompeta? Allí tenía que cumplirse, porque para la séptima trompeta tiene que venir el Señor Jesús. Cuando fuimos a compartir la palabra de nuestro Señor, vino un problema. Que de así como surgió nuestra denominación, surgió algo muy interesante que se llamó el rapto. El rapto. De aquí surgió de un error adventista, pero no adventista, de hermanos que no siguieron la doctrina adventista como era. Vamos a verlo. Agarre su Biblia en Apocalipsis, versículo 8. Fíjense bien, no vayan a pensar que voy a decir que hay rapto, hermanos. Apocalipsis capítulo 8. Es necesario que aprendan, porque así como yo tuve que enfrentar esto, tuve que platicar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Cuando se abrió, ¿qué, hermanos? Ayúdenme. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. ¿Por qué? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron, ¿qué? 7 trompetas. Ustedes pueden seguir viendo allí. Versículo 8, 6. ¿Y qué dice? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Yo le hago una pregunta a usted.
¿En qué sello aparecen los 7 ángeles con las 7 trompetas? ¿En cuál? ¿Me puedes poner el ejemplo de las trompetas, Gediael? Me atacaron y me dijeron, tú ya cumpliste las trompetas en 1844. Por eso hay rapto. Espero me estén siguiendo. Porque como quedamos en el 6º sello y las trompetas no vienen hasta el 7º sello, ¿sí? Entonces va a venir Dios en el 6º sello, nos va a raptar, no vamos a sufrir tribulación y en el 7º sello vienen las plagas y todas las cosas para la gente que se va a quedar. Y así se predica, no por nosotros, sino en otras doctrinas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay rapto o no hay rapto? Vamos a ver algo interesante, porque si seguimos conservando el error, usted también se va a poder confundir, ¿sí? Yo le pregunto a usted entonces, vamos a ver algo, vamos a continuar con el pizarrón. Cuando Miller se equivoca, que fue un error que yo le digo que es una bendición, no fue la segunda venida, pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué se cumplió allí? Las 2300 tardes y mañanas. Y no voy a contradecir nada de eso. Esa es la profecía, Daniel 8:14. Ahora, aquí se quitó el primer detalle, 2300 tardes y mañanas. Ahora tenemos un problema. Tenemos 7 copas. ¿Qué pasaron con las copas? ¿Qué creen que pasó con las copas? Vamos a ver la doctrina adventista. ¿Me pones, por favor, el que dice copas? Ahí, las 7 plagas. Es que las 7 plagas son las 7 copas. Las 7 plagas, las últimas 7 plagas del Apocalipsis 16 se entienden como un material profético que describe los juicios puntivos de Dios afligidos a la humanidad impenitente justo antes de la segunda venida de Jesús, cuando la misericordia y la gracia ya no actuarán para los perdidos. Las plagas se cumplirán ¿cuándo? Antes de la segunda venida de Jesús, como señala la siguiente tabla. ¿Por qué antes, hermanos? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 18. 18:8, hermanos. Vamos a leerlo. Voy a tratar de darle prisa para alcanzar a tomar lo más que pueda. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, Señor, que la juzga. ¿En cuánto? En un día. Versículo 10, hermanos. 18:10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, ¿qué? Vino tu juicio. ¿En cuánto tiempo es destruido las plagas derramadas? En una hora, antes de que venga el Señor Jesús. Vamos a ver si hay otro versículo. Versículo 16 del mismo capítulo 18. Diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, que estaba adornado de piedras preciosas y de perlas. ¿Porque qué? Porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza. ¿Sí? Y vamos a ver otro versículo más. ¿Sí? El 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos tenían naves del mar, habiendo enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido, ¿qué? ¿En cuánto tiempo se derraman las plagas? ¿En una hora? ¿No? Profética o real, no sabemos. Antes de la venida del Señor. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? 7 copas no se han cumplido. Si usted viene y me dice que las 7 copas están cumplidas, estaría mal en doctrina adventista. Ok, vamos a ver, se quitan las copas porque las dejamos. El problema de los 7 sellos es que estábamos en el 7º y nos mandamos, ¿a dónde? Al 6. Se arregló el problema. ¿Y las trompetas? No se tocó. Sí se tocó, pero no lo repasaron. Tengo una imagen de la hermana Elena G. de White, de uno de los libros. Dice allí, solemnes eventos ocurrirán en el futuro,
Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Eventos de los últimos días, página 242. Ok, vamos a seguir analizando esto. Nos quedamos con un problema muy grande, el de las 7 trompetas, y este problema tan grande de las 7 trompetas trajo una nueva doctrina que se llama la doctrina del rapto. ¿Sí? Use la lógica. Como el Señor Jesús viene en el 6º sello, ¿sí? Pregunta a usted, ¿hasta cuándo suenan las trompetas? ¿En el primero? ¿En el segundo? No me crea a mí, vaya y revise los apuntes, vaya y revise todos los diagramas que yo le estoy diciendo. Entonces me dice, usted, aquí dice que en el 7º sello, ¿sí? Se derraman las trompetas, las plagas, se salen los ángeles de las trompetas. Sin embargo, usted dice que está en el 6º sello. Yo como cristiano adventista. Por lo tanto, viene Dios, nos rapta, en el 7º sello vienen las cosas. Vamos a analizar algo, hermanos, si esto es así. Apocalipsis, capítulo 10. Amén. Apocalipsis, capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las tierras que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días ¿de qué? De la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este es un mensaje. Yo siempre que abordo con un hermano adventista te dice Apocalipsis 16, ya me lo sé de memoria, que el tiempo no será más y que después de la voz del 7º ángel, el misterio de Dios se consumará. ¿En qué trompeta viene el misterio de Dios? El misterio de Dios, ¿en qué trompeta, hermanos? ¿En cuál? 7ª trompeta. Vamos a volverlo a leer, para que no les quede duda. Sino que en los días, versículo 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? ¿En la primera trompeta? En el 7º sello, en la 7ª trompeta. Y eso está en nuestras creencias. Oiga, pero es que yo sé que va a haber una gran tribulación, como todo lo que está pasando, que hay una gran tribulación. Y nosotros no vamos a sufrir tribulación, ¿verdad? Vamos a analizar eso. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a ver esto. Versículo 29 al 33. E inmediatamente, note usted, después de la tribulación de aquellos días, ¿el sol qué? Se oscurecerá. ¿Y la luna qué? No dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y entonces qué pasará? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos lamentarán, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿En palabras de quién? Del mismo Señor Jesús. Entonces dice, miren, hermanos, antes de la tribulación, ¿verdad? El Señor Jesús viene en el 6º sello, entonces pasa la tribulación, raptan, pasa la tribulación en el 7º. ¿Sí dice allí? ¿Lo notaron? 29, ¿qué dice? ¿Inmediatamente de qué? ¿Cuándo es la tribulación? ¿Antes o después?
antes. Antes. La tribulación es antes, está dicha por la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver algo. El sol se oscurecerá. Y fíjense bien lo que dice, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. ¿Y qué dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién va a enviar? ¿A recoger a quién? ¿A cuáles escogidos? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y quién es el que los recoge? ¿Los ángeles? Vamos a ver algo. Apocalipsis, vamos a ver esta parte. Apocalipsis capítulo 14 es muy conocido por el mensaje de los tres ángeles. Versículo 14 también. Dice aquí, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, temiendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas del gran lugar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Exactamente igual, aparece la señal del Hijo del Hombre, y manda a los ángeles a que metan una hoz aguda. ¿Lo notan? Vamos a ver esto. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, tenemos una parábola. Mateo capítulo 13, sí es 13. Tenemos una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 24. Ustedes ya la conocen. Vamos a ver cómo la explicó nuestro mismo Señor Jesucristo en el versículo 36. Vamos a leer Mateo 24, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El campo es ¿qué? El mundo. ¿Sí? La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Y la siega es el fin de qué? Ah, qué interesante, ¿verdad? La siega es el fin del qué? Del siglo. O sea, esa parábola está escrita para el fin del siglo. Sí, vamos a seguir viendo lo que dice. ¿Sí? ¿Y los segadores son quiénes? Ah, ¿verdad? Exactamente igual como nos lo dice Apocalipsis y como nos lo dijo en Mateo capítulo 24. Y vamos a seguir. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quién? A sus ángeles, versículo 41. Y recogerán del reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Qué pasa cuando viene el Señor Jesús, envía a sus ángeles a recoger a sus elegidos? ¿Y qué dice ahí que va a pasar? Entonces 43, entonces los justos resplandecerán. ¿Qué pasa allí? Se nos está olvidando un suceso demasiado muy importante. ¿Qué pasa allí? La resurrección. La resurrección de los muertos. La resurrección de los justos, muertos justos. Excelente, hermano. Por eso les digo que aquí hay mucho conocimiento. Vamos a leer entonces un versículo
que es base del rapto, ¿sí? Vamos a ver uno de tantos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Fíjense bien lo que dice. He aquí, dice, esto lo escribió Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y abrir de ojos, al cerrar de ojos, ¿al final de qué, hermanos? ¿Cuándo resucitan? ¿Al final de qué? ¿De cuál trompeta? Entonces el rapto viene en la sexta. Al final de la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿y qué pasará? Ah, qué interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Ahora, aquí hay un fenómeno muy interesante. Pablo dice, he aquí les digo un misterio. ¿Por qué lo recibió? ¿Sí? ¿Por qué? Lo recibió por revelación. Él les dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos. Yo le pregunto, ¿usted no está muerto, Pablo? ¿Y por qué es un misterio que Pablo estuviera, porque ahí está, hay mucha gente que pelea porque dice, él se estaba contando como vivo, sin embargo está muerto. Ah, pues es algo muy interesante que vamos a aprender el día de hoy con la Biblia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, porque todos estos son los versículos claves para el rapto. Y la lectura bíblica fue, tienes ojos para ver y no ves, y oídos para oír y no oyes. Pero no estoy tirando pedradas para ellos, estoy viendo también cosas para nosotros que nosotros veamos y entendemos. Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos con esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de nuevo lo vuelve a decir. O sea, Pablo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no que, hermanos, no precederemos a los que ¿qué? O sea, el que haya quedado hasta la venida del Señor, porque haya va a quedar gente que va a quedar despierta, que va a quedar viva, no va a preceder a los que durmieron en el Señor. Vamos a volver a ver otro texto que nos confirma. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? De nuevo sale la trompeta de Dios, la séptima. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo suena la séptima trompeta? ¿Cuándo suena la séptima trompeta? No la fecha, porque no sé, yo no voy a poner fechas. ¿En qué momento suena? En la resurrección de los muertos, cuando se consuma la segunda venida del Señor Jesús. Allí suena la séptima trompeta, no en 1873, ni en el año, por decir un año, hermanos. Ok, no me crean a mí, vayan y búsquenlo. Y si lo encuentran, ¿verdad? Me lo dicen. Con mucho cariño yo lo acepto. Pero fíjense bien lo que dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. De allí viene este versículo tan famoso. ¿Sí? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Pregunta, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos poniendo atención? ¿Sí? Ok, quiero que noten algo. Suena la séptima trompeta. Suena la séptima trompeta, ¿cierto o no? ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Los muertos en Cristo qué? Resucitarán primero. ¿Y quiénes se van primero? Ellos. Dice, no crean, o sea, dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Dice, ellos se van. Lo dice, luego los que hayamos quedado. Si a nosotros nos toca la suerte que quedemos vivos, porque dice Pablo, he aquí, no precederemos a los que se fueron. Entonces yo le hago una nota, o sea, note esto, analice el texto. ¿Quién se va primero? Los muertos. ¿Qué pasa primero? La resurrección. Entonces, en el sexto sello viene el Señor Jesús, se lo lleva a usted
a las bodas del Cordero, y cuando viene y resucita a los muertos. ¿Verdad que no? Es muy claro. Tiene que subir los muertos, ¿sí? Y tú subes con ellos en la séptima trompeta. Juntamente con ellos. Para no estar allí. Vamos a ver. La Biblia no nos deja huérfanos. Agarren su Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leerlo. Porque era muy necesario que entonces, bueno, para mí fue un estudio muy fuerte. Las personas no discutimos, dije, está muy interesante, pero no lo puedo aceptar porque mi creencia es otra. Hermano, no dice que Dios va a echar viajes, que primero se lleva a los muertos y que luego regresa por nosotros. No, en una misma. Ahí tenemos nosotros un punto base a nuestro favor. No para agraviar a nadie, sino para hacer luz de los demás. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Vuelve a poner el diagrama de las trompetas, Gediel? ¿Cuándo se va a cumplir? El misterio de Dios será consumado la séptima trompeta después de 1844. La primera trompeta sonó en la invasión del norte contra los Roma por auxiliar de los visigodos en el 410-428. Quiere decir, ¿sí?, que el séptimo sello se abrió en el 410-428. Y lo digo con amor, ¿sí? Hermano, ¿usted quiere crear otra religión? No, hermano, no quiero crear otra religión. Ya me salí del tema. Gede, no tengo... sí me queda acá tiempo, discúlpenme. Vamos a terminar. Lo que alcance a compartir con ustedes. Vamos a ver el punto que yo quiero con ustedes, hermanos. Le había dado Apocalipsis capítulo 20, pero tengo que aclarar esto. San Juan. Vamos al libro de San Juan. ¿Por qué les platico esto? Porque fui metido a reprensión y no vengo aquí. Por eso le digo, yo no quiero que salga y me crea. Yo quiero que usted vaya y se ponga, que no sea lo que dijo el hermano Hilde. Que sea lo que usted estudie y escudriñe de las palabras, de la palabra de Dios. No me crean a mí, yo me puedo equivocar. Pero no estoy diciendo que me estoy equivocando aquí. Vamos a ver, ¿sí? San Juan, capítulo 8. Perdón, hermanos. San Juan capítulo 10. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo yo, soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, vamos a ver bien, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Saben qué le importa? El salario. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque no soy asalariado, hermanos. Si yo les digo esto, ¿qué vamos a correr al hermano? Y dice, pues córrame. ¿Sí me entiende? Yo no vivo de esto. Yo me gozo de compartir la palabra del Señor. ¿Sí? Yo no voy a ir a crear una secta nueva ni a meter gente a mi casa para hacer una nueva religión. Yo lo que quiero es que la gente conozca la verdad. ¿Sí? Eso es lo que ocupamos, hermanos. Pero vamos a leer algo. Nos habíamos quedado en el tema y con esto vamos a terminar. Este tema es amplio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo. ¿Con la llave de qué? Del abismo. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo, y lo encerró y le puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahora vamos a ver algo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen. Quiero que hagan un hincapié de aquí. Vio a los decapitados, a todos esos que sufrieron de la Santa Inquisición, aquí están resucitados. Y también a los que no recibieron la marca, esos son de otro tiempo. Luego les damos ese tema. Dice, ni en sus frentes ni en sus manos. Vinieron y reinaron con Cristo, ¿por cuánto? 1000 años. A ver, vamos a ver aquí. Versículo 5 y subráyelo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera. O sea que, como dijo Pablo, hoy aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero los que estemos despiertos no precederemos a los que resucitan. No los vamos a preceder. Yo le pregunto, en esa resurrección, cuando viene el Señor Jesús, ¿resucitan los malvados? No resucitan. Dice allí, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¡Ay, hermanos! Pero qué interesante. Entonces, como Pablo dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. He aquí les digo otro misterio, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vamos a analizarlo. ¿Qué nos dice la palabra? Y de estos hay demasiados textos, pero por el tiempo no alcanzo, hermanos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién lo tiene que ver? Los que lo traspasaron. ¿Pero no son malos esos? Qué interesante, ¿verdad? Que es nuestra doctrina, la resurrección especial. Por eso les dije, aquí hay. Vamos a ver, ¿qué nos dice Pablo de esta? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, hermanos. 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, hermanos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿De quién resucitó? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. O sea, antes de Cristo ya habían dormido más. Ok, vamos a ver esto. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vividos. Pero, note ya, subráyelo, pero cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden para la resurrección. Y si no lo sabía, apúntelo allí. ¿Quién primero? Cristo. Número 2, ¿quiénes? Las primicias resucitan primero. Y luego, ¿quién, hermanos? Los que son de Cristo. En su venida. Las primicias resucitan antes. Antes. ¿No estamos entendiendo? Por eso Pablo dijo, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Voy a atreverme a decir algo. Pablo va a estar despierto antes de que venga el Señor Jesús. Y no nomás él, Pedro, Juan, ¿sí me entienden? Y todas las primicias, ellos van a estar despiertos antes. ¿Y a poco creen que nomás ellos? Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12.
Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Hermanos, voy a tener que avanzar porque ya me acabó mi tiempo. El gran príncipe de los que serán de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde entonces, que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Y viene lo que les estoy diciendo. Y muchos de los que duermen en el polvo se levantarán. A ver, yo les pregunto, ¿y todos los que duermen en el polvo se levantarán? Después de esa gran tribulación de Daniel, ¿sí? de esa tribulación, ahí dice, todos los que duermen en el polvo serán despertados. Y muchos, ahora vamos a ver para qué se levantan. Unos, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y qué pasará cuando se levanten? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 2 está hablando de esa segunda, de esa resurrección. Vamos a cerrar nuestro tema. Hermano, sé que ahí van a despertar para morir otra vez o no, las primicias. Pero ¿por qué hay unos que dicen que van a despertar para mal? De los que los traspasaron. Ahorita puedo contestar después para que no me quedan 3 minutos y seguimos. Cerremos con 2 versículos. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí viene una profecía que usted no conocía. Y Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, ¿sí?, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién le dijo esto? A Anás y a Caifás y a todos los que estaban allí. Ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las alturas de los cielos. Ellos también resucitan antes. Interesante. ¿Sí? Vamos a ver esto. Por eso, ya no pienso que ya no alcanzo por mi tiempo. Voy a hacer cierre, hermanos. Por eso dice en el 6º sello, antes de estar al 7º sello, los hombres les dirán: escóndenos de aquel. No queremos ver su presencia, que las piedras caigan para nosotros. Hermanos, dice, cierro con este versículo, Apocalipsis capítulo 1. Mi tiempo se terminó, hubiera querido avanzar más. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las profecías las palabras de esta profecía y guardan las cosas en estas escrituras, porque el tiempo está cerca. Hermanos, este mensaje no es ni un regaño ni nada, es para que nosotros notemos que el tiempo de nuestro Dios está cerca. Sabemos que no hay un rapto, ¿sí? Nosotros sabemos que no hay un rapto, pero igual como nosotros sabemos que no hay, ellos saben que tenemos una parte errada en una doctrina. ¿Lo entienden? Y en esa doctrina te atacan, y si no sabes contestar, eso es lo que pasa. Hermanos, mientras ustedes sigan pensando que las trompetas ya pasaron, ustedes no van a poder estar despiertos para cuando empiecen a ver las cosas. Una cosa les digo yo, y no soy profeta, ustedes van a ver 1, 2, 3 años, no sé cuánto tiempo, van a ver una crisis muy grande. El pastor Gates habla de una crisis muy grande, el fulano habla de esto, todos pueden ver y todos saben que el tercer sello es una crisis mundial, pero no se ve porque en nuestra doctrina ya todo está cumplido. A partir de 1844 no hay. Hermanos, estudie usted mejor y usted dígame si después de eso hay o no hay. La palabra de Dios tiene todo el mensaje para nosotros. No puedo avanzarme ya, se terminó mi tiempo. Que el Señor
nos bendiga. El Señor presto está a las puertas.